Ya, pues muy buenos días. En primer lugar, informaros que esta webinar será grabada y la colgaremos en nuestro canal de YouTube o AP Rural Cantabria. También indicaros que al final de la webinar os enviaremos una encuesta que nos servirá para medir el grado de aceptación de la webinar y ver posibles mejoras. Me llamo Raúl Santos y doy la bienvenida a esta nueva webinar de la Oficina CEDA PYME Rural Cantabria, proyecto financiado por Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que se encarga de impulsar iniciativas y proyectos de digitalización y desarrollo tecnológico en el ámbito de la economía, los servicios públicos, la ciudadanía, las infraestructuras y la internacionalización de empresas. Nuestra oficina CEDA PYME Rural Cantabria tiene como objetivo impulsar la transformación digital en el entorno rural de Cantabria, favoreciendo la competitividad y la innovación de su tejido empresarial, facilitando su transición a la economía digital mediante acciones de orientación, apoyo, asesoramiento y capacitación en este proceso de cambio. Para lograr este objetivo, llevaremos a cabo una serie de webinarios y jornadas presenciales por toda la región. Hoy, continuando con nuestra dinámica de contar con profesionales que nos narren la teoría y, sobre todo, aporten visiones, proyectos y herramientas prácticas que nos sirvan de referencia a la hora de digitalizarnos, tenemos el placer de contar con una persona joven y a la vez experta que toda su carrera profesional ha estado relacionada con la gestión de proyectos TIC. En nuestra webinar de hoy nos acompaña Tessa García San Martín, CAN de la empresa List Data Solution. Tessa García, bajo el título de Impulsando el desarrollo empresarial y el medio rural a través de la inteligencia artificial y la digitalización, nos hablará de cómo la inteligencia artificial y la digitalización pueden ser herramientas clave en el desarrollo tanto de las empresas como el medio rural de Cantabria. César, muy buenos días por estar aquí y estamos deseando escucharte. Buenos días, Raúl. Oye, pues nada, antes de nada agradecerte tanto a ti como a la oficina de OPC Rural y a Acelera PYME la oportunidad que nos brindáis a List Data Solutions de aportar este pequeño granito de arena en temas de digitalización, inteligencia artificial y muy orientado al medio rural y a las empresas. Bueno, antes de empezar, quería decir que cuando Raúl me llamó hace unas semanas para proponerme este webinar, me empezaron a llegar un montón de ideas de cómo enfocarlo y sobre todo qué enfoque y qué vuelta le iba a dar a todo esto. Y he preparado una presentación que es un poco extensa, pero creo que va a ser amena y divertida. Espero que no se haga muy pesada, pero no quería dejarme cosas en el tintero, sobre todo de cuál es mi visión o cuál es la visión de List Data Solutions en este tipo de soluciones orientadas a las empresas, a la industria, al medio rural y sobre todo al día a día, ¿no? Si me permitís un segundo, voy a empezar a compartir. A ver, dejarme un segundito. Bueno. No sé si estáis viendo la presentación ahora. Se ve en blanco, ¿vale? Se ve en blanco. A ver ahora. Sí. Se sigue viendo en blanco. A ver. Bueno. A ver. Ahora estás compartiendo toda la pantalla. Vale, dejarme un segundito a ver si consigo lo que quería que viéramos. ¿Esto lo estamos viendo? No. No. Ahora te vemos a ti. A ver si soy capaz. Toda la pantalla. Compartir. Buenos días, Jan. Estoy viendo por ahí a Jan. Nada, se sigue viendo. Sí, no entiendo por Ahora, qué. ahora sí. Ahora. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que os comentaba un poco, he intentado resumir un poco sobre todo todas las ideas que tenemos en List Data Solutions para impulsar el desarrollo empresarial a través de la inteligencia artificial y a través de la digitalización. ¿Quiénes somos? Entiendo que bueno, pues muchos de vosotros nos conocéis, somos una ingeniería de software
que nacimos en el 2013 con la idea de hacer proyectos rentables y sostenibles para empresas con el uso de técnicas de inteligencia artificial y algoritmia artificial. Llevamos ya 10 años. Nuestra sede principal la tenemos aquí en Cantabria, aunque tenemos oficinas en el País Vasco, tenemos oficinas también en Alemania, pero la principal la tenemos aquí en Cantabria, en la que formamos alrededor de unos 100 profesionales, de los cuales un 60-70% son analistas de datos o data science, de los cuales muchos de ellos son matemáticos, físicos, incluso doctores en machine learning, como luego os enseñaré, y contaros un poco también cuál es nuestro core de negocio, ¿no? Básicamente, nosotros a lo que nos dedicamos es al ciclo de la vida del dato. Creemos que como empresa o como ingeniería de inteligencia artificial, nosotros lo que hacemos es el tratamiento del dato en toda su ETL, es decir, en la extracción, en la transformación y en la carga del dato. De dónde venga o cómo venga no es problema para nosotros, sino que lo que hacemos es depurarlo y sobre todo el tener con ese tipo de datos, el proporcionar a las empresas y a la industria, al mundo 4.0, pues sobre todo una visión más global de lo que es su negocio. Yo, como os ha contado antes Raúl, soy César García y soy uno de los CAM de aquí dentro de List Data Solutions. Y os voy a contar un poco acerca de los primeros pasos de la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo de dónde venimos. En los últimos 200, 300 años el ser humano ha experimentado o ha sufrido en sus carnes 4 grandes revoluciones industriales, ¿vale? Una que fue el desarrollo de la máquina de vapor, en la segunda revolución industrial, que fue la del petróleo y la electricidad en el siglo XIX y el siglo XX. Para los que peinamos ya un poco canas, la tercera nos pilló de lleno con el siglo XX, con la tercera revolución industrial, que fue sobre todo el tema de ordenadores personales, Internet, y ahora mismo lo que estamos sufriendo es una cuarta revolución industrial, ¿vale? Que es la transformación digital con nuevas formas de tecnología, lo que hablábamos antes un poco, el tema de la inteligencia artificial, la algoritmia de datos. ¿Por qué es una revolución? Bueno, pues todos somos conscientes de la creación y adopción de nuevas tecnologías, el gran impacto en la economía y la política social que tiene todo esto. Sufrimos un periodo de transición hacia un nuevo modelo industrial. Han aparecido nuevos tipos de negocios y profesionales. Desafortunadamente, habrá desaparición de esos puestos de trabajo o de empleos tan tradicionales y habrá creación y nuevas oportunidades de nuevos empleos, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué nace esto? Por una necesidad de formación en nuevas áreas de conocimiento. Esas áreas nuevas de conocimiento son estas 8 grandes áreas de conocimientos, que son el Big Data, como todos conocéis, que es la gestión de volúmenes de datos en tiempo real. La visión artificial, que es la capacidad, que luego hablaremos bastante de ello, de la visión artificial, pues nosotros trabajamos en muchos proyectos de ellos, que es la capacidad de percibir un entorno por máquinas a través de la imagen y a través de cámaras. El tema del IoT, el Internet de las Cosas, que esto lo tenemos todos y lo vivimos en el día a día, tanto en casa como en nuestros trabajos. La robótica, con la colaboración autónoma y la capacidad de aprender sobre sí misma, con todo el tema del machine learning. Impresión en 3D, que es algo que ya está muy en boca de todos y muy de moda, ¿no? Con la fabricación activa de diferentes tipos, con materiales, incluso sistemas de construcción. El blockchain, que como ya sabéis que es una información compartida descentralizada y es como si fuera una especie de certificación digital o un notario digital. Bueno, el 5G, que ya desde hace un año está en todos nuestros teléfonos móviles y en las comunicaciones, y el cloud, que es el acceso y procesamiento del remoto a través de la información. ¿Y todo esto qué es lo que nos da el resultado si metemos todo esto en una coctelera? Bueno, pues lo que hemos hablado muchas veces, la inteligencia artificial. ¿Cuál es el presente de la IA en la industria? Bueno, aquí os he querido, os voy a enseñar una serie de vídeos, sobre todo para hacer esto todo un poco más ameno, en el que vamos a hablar sobre todo del uso de la IA en la industria, ¿vale? En la industria y en las empresas. Sobre todo con el reconocimiento óptico
de caracteres, lo que comúnmente se denomina la OCR, y el ciclo de vida del dato. Aquí me oiréis mucho que vamos a hablar del ciclo de vida del dato, sobre todo porque el dato a día de hoy es el nuevo oro, ¿no? Desde hace mucho tiempo sabemos que hemos estado recopilando datos en diferentes formatos. Hace años se recopilaban en papel, se guardaban en archivadores, en hojas Excel, en bases de datos SQL, y ahora lo que hacemos es recopilarlos en data lakes, ¿vale? Data lakes o data warehouse, ¿qué son esos? Pues al final no deja de ser como containers o contenedores virtuales donde vamos a ir guardando y optimizando y recogiendo todos esos datos. Aquí en este vídeo que hemos visto ahora vemos esa lectura de OCR a través del tratamiento óptico de imágenes con un teléfono móvil en el que somos capaces de escanear un pequeño plano y en el que nos va a dar una pieza. Y a través de ahí esos datos van a ir a un servidor, van a ir a un data lake, van a ir a un programa de gestión de datos. Aquí estamos viendo también el tema de la impresión digital que os comentaba antes. Ya no solamente estamos hablando de este tipo de impresiones digitales que hablábamos antiguamente de las copiadoras o de las impresoras que tenemos en casa para crear pequeñas piezas a nivel de ocio, sino que en la industria del real estate, como veréis, se utiliza incluso para fabricar o prefabricar casas. Aquí os he puesto también que una de las variables que cruzamos mucho para este tipo de soluciones es el cruce de datos meteorológicos. Esto es algo que me oiréis a lo largo de esta presentación, la importancia que tiene esa variable de los data lakes meteorológicos, porque es algo que va muy relacionado con muchos proyectos de inteligencia artificial. Las variables exógenas, las meteorológicas, las de población, demográficas, van muy ligados en todos estos proyectos. ¿Por qué? Imaginaros, esta gente que está construyendo esta vivienda y está construyendo outside este tipo de edificación, tiene que ser muy consciente de que necesita saber cuál es en tiempo real la previsión meteorológica para poder crear o para poder prefabricar esta casa. Aquí lo que vamos a hablar muchas veces también ya no solamente va a ser en tiempo real, sino que va a ser la predicción de esos datos meteorológicos. Desde List Data Solutions somos capaces de predecir el tiempo. Tenemos un data lake meteorológico con datos de AEMET de todos los municipios de España desde hace alrededor de unos 15 años y somos capaces de cruzar esos datos meteorológicos, esas bases exógenas o de esas variables exógenas para predecir. Que la predicción es algo que, como os digo, está muy relacionado con la inteligencia artificial. Y luego, un poquito más adelante, lo vamos a ver. Bueno, aquí habéis visto cómo a través de una impresión 3D con cemento son capaces de construir una casa en tiempo récord y una casa de diseño. Otro de los casos en los que se utilizan este tipo de impresiones 3D es en la industria aeroespacial. Ahora os voy a exponer un vídeo de cómo una empresa norteamericana es capaz de construir en pocas semanas, en alrededor de unos 60 días, un tanque de combustible para uno de esos famosos cohetes de Elon Musk, de esos que van al espacio. Aquí una de las cosas también muy importantes
en la industria es la planificación de órdenes de trabajo. Antiguamente ya sabéis que las planificaciones de órdenes de trabajo se hacían manuales con un jefe de turno o con un Excel, con macros, pero actualmente con la inteligencia artificial somos capaces y con toda esa algoritmia de crear órdenes de planificaciones de trabajo y planificaciones de compras, por ejemplo. Como veis aquí lo que hace este robot, al final la otra máquina de 3D que estábamos viendo lo construía con cemento y esta otra impresora es capaz de hacerlo con capas de aluminio. Y después otra de las verticales muy importantes a nivel de industria en la que se puede utilizar la inteligencia artificial es en el mantenimiento predictivo. Eso es algo que aquí desde LIS utilizamos mucho en industria y sobre todo en robótica. ¿Para qué? Para la monitorización. ¿Para qué? Pues para, a través de la monitorización, el análisis de histórico de fallos o de fallos críticos, un entrenamiento a través de Machine Learning de la inteligencia artificial y con un sistema de reporting de configuración de alarmas y alertas, el poder predecir cuándo un robot o cuándo una máquina es capaz de tener un fallo crítico en las próximas 100, 200 horas. Esto que aquí veis que es un robot de ABB, esto es uno de los robots que tienen la planta de Vitoria, de la Mercedes Vito, donde se fabrica la Mercedes Vito, y la planta de Navarra, donde se fabrica, donde tienen la planta de Navarra de Volkswagen. Nosotros tenemos monitorizados entre esas dos plantas alrededor de unos 644 brazos robóticos en los que medimos el ángulo, la temperatura, el par, el torque, la intensidad, la vibración y el sonido. Creo que son esas 8 variables que tenemos configuradas y somos capaces de predecir fallos críticos que ya están predefinidos en un orden de magnitud alrededor de unas 100, 150, 200 horas de trabajo. ¿Para qué? Para que en el mismo momento en el que detectamos una secuencia de errores constante en las siguientes 6 o 7 horas, somos capaces de predecir con un alto grado que esa máquina va a fallar y no tener que parar una planta en un momento determinado, sino que en el cambio de turno o en el cambio de sesión puedan sustituir el equipo de mantenimiento esa máquina. Como veis, el tema de la predicción es algo que va a estar muy constante en esta presentación. En el sector de la automoción, bueno, pues aquí entramos un poco en la parte de Machine Learning y el tema de aprender a hacer tareas repetitivas y el problema de la mochila. ¿Vale? Os voy a poner un par de vídeos en el que vais a ver lo que es un brazo robótico que tiene inteligencia artificial, pero no tiene ese Machine Learning, es decir, esa capacidad de aprendimiento o de aprendizaje, y la de la derecha, como veis, que es el brazo amarillo, en el que sí que tiene esa inteligencia artificial y también tiene esa capacidad de aprendimiento y de corrección. Todo este tipo de inteligencia artificial, el business intelligence y sobre todo el machine learning es algo que utilizamos en todos nuestros proyectos de robótica, en todos nuestros proyectos de visión artificial, como los que veremos un poquito más adelante. Otra de las verticales que se utiliza mucho en la automoción y que, bueno, pues un poco en colación puede ir también en proyectos de territorio rural inteligente, sobre todo en Smart Village o también en proyectos de Smart Cities, es el tema de la gestión del control de acceso a las zonas de las bajas emisiones o el control de acceso a las ciudades o el control de aforos de aparcamientos. Aquí he visto que está un gran amigo mío que es Jam, de la empresa Dinicom, que está entre los asistentes, que ellos son una empresa del País Vasco que tienen gran experiencia en todo este tipo de proyectos de zonas de bajas emisiones y control de aforos y demás. Nosotros también utilizamos todas estas herramientas del Business Intelligence que nos proporcionan las herramientas de visión artificial pues para este tipo de proyectos. Y aquí veis un poco
cómo este tipo de Business Intelligence para la identificación de vehículos funciona. Bueno, esto es algo que está en el día a día, que ya sabéis que a través de las cámaras podemos leer OCRs, podemos leer matrícula de vehículos y lanzar eventos. Es decir, esos vehículos puedan tener restricciones, ya sean o por conductores o sean por zonas restrictivas de zonas de bajas emisiones, o los que utiliza mismamente la DGT de tráfico para lanzar eventos de si este tipo de vehículos tienen seguro, si tienen alguna infracción, si no llevan la ITV al día, y en tiempo real nos van avisando o van lanzando eventos. Bueno, aquí lo que hablamos también es un poco del tema del coche autónomo y sobre todo coches de nivel 5, que como todos sabéis son ese tipo de coches autónomos como son los Teslas, en los que la legislación española todavía no está permitido que sean coches completamente autónomos al 100% y que sean coches de nivel 4. Y en el sector de la energía y de proyectos de territorio rural inteligente, pues ¿cómo abordamos este tipo de proyectos con la analítica de datos? Aquí volvemos otra vez a la importancia del dato, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es proyectos de analítica, inteligencia avanzada y monitorización y telecontrol, sobre todo, que permiten en un momento determinado pues el acceder al control de cuadros de mandos, de KPIs que nos faciliten el control sobre la red inteligente de gestión y, sobre todo, el poder tomar decisiones posibilitando la detección de fallos críticos y las oportunidades de mejora. Es decir, a través de proyectos de iluminación. Ya sabéis que dentro de las ciudades inteligentes y de los proyectos de territorio rural inteligente, la columna vertebral de estos proyectos son, sobre todo, los proyectos de reordenación lumínico, ¿no? O los proyectos, sobre todo, de iluminación. Y a partir de esa red inteligente de gestión, el estar conectado con las luminarias, que todos tienen módulos punto a punto de los que podemos colocar toda esta sensórica IoT que hemos hablado antes, desde conteo de personas, control de iluminación, control de plagas, control de aforos. Lo que podemos hacer es, a través de cuadros de mando y sobre todo de plataformas de monitorización, el telecontrol pues para encender, apagar, regular todos estos dispositivos IoT y también la calidad de la luz de las luminarias. Aquí hablamos también un poco en proyectos, sobre todo lo que afrontamos muchas veces en el sector de la energía son proyectos de mantenimientos predictivos, ¿vale? Como veis, estoy utilizando mucho la palabra predictivo, predicción. ¿Por qué? Porque toda esta analítica de datos, la inteligencia artificial, lo que nos hace sobre todo es el tener una visión muy completa para la predicción. Antes hablábamos de esos data lakes meteorológicos, antes hablábamos de la predicción a través de la sensórica IoT de las máquinas, la recogida de datos, y tenemos proyectos con grandes empresas del sector de las utilities en las que nos piden sobre todo el mantenimiento predictivo de los CTs, de los centros de transformación, subestaciones y en el sector del agua también, todas estas subestaciones que hay en el medio rural del bombeo de aguas, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? A través de visión artificial y a través de dispositivos IoT, lo que hacemos es recoger datos en tiempo real a través, para su procesamiento con reportes y analítica, ¿de qué? De humo, CO2, temperatura, humedad, inundación, fuego, intrusión, tensión, corriente, conectividad, y todo eso lo hacemos con cámaras de visión artificial. Y después lo que utilizamos, lo que os hablaba antes, que es muy importante, son toda esa predicción meteorológica y, sobre todo, toda esa previsión a nivel de esos data lakes meteorológicos. ¿Por qué? Se nos dan muchas veces los casos que en estos centros de transformación, que suelen estar en el alto de un monte o en zonas poco pobladas en el medio rural, que en situaciones temporales, como puede ser en los meses de julio y agosto, todos estos CTs tienen un montón de componentes electrónicos a través de telecomunicaciones, a través de actuadores de corriente. ¿Y qué es lo que pasa? Suelen tener una temperatura media interior de unos 60 grados, este tipo de CTs. Cuando vienen estos picos de calor en los meses de julio y agosto, suelen elevarse esas temperaturas y corremos el riesgo de que haya algún tipo de incendio.
¿Cómo lo prevenimos? A través de la visión artificial. Como veis ahí abajo se pueden ver imágenes termográficas donde van enfocadas las cámaras y aparte de eso lo que os comentaba, todo ese tipo de data lakes meteorológicos que tenemos lo que nos va a hacer es prevenirnos y decirnos, oye, mira, en esta parte de este monte o de esta zona rural de este pueblo de Cantabria tenemos previsión que en los últimos 14 años el día 13 de agosto ha sido el día más caluroso del año, ¿no? O sea, han superado temperaturas de 40 grados. ¿Eso qué es lo que nos hace? El tener en preaviso a los equipos de mantenimiento de los CTs para que ellos puedan estar atentos a la hora si tienen que con ese telecontrol actuar o desactuar los dispositivos de extinción o acercarse para ver qué es lo que pasa. Esto mismo de los mantenimientos predictivos, igual que os comentaba antes con los brazos robóticos, los hacemos con los aerogeneradores de Acciona, de Iberdrola, sobre todo pues para el control de todos sus sistemas de los rotores, de las cajas de engranajes, de los rodamientos de generación, el sistema de bloqueo de frenado y aparte de eso, con sistemas de visión artificial, lo que hacemos es la detección de fallos críticos que tienen en las palas. Se hace una recogida con drones de esas fotografías de todas las palas de los parques eólicos y nosotros a través de ese machine learning que vamos a ver antes y de esa comparativa de imágenes somos capaces de detectar fallos de cuando ha habido la caída de un rayo, el golpeo de un ave, el desgaste, vibraciones por viento y muchas más de todas estas tipos de variables. Y ahí vuelve a entrar otra vez la importancia de esas variables exógenas que os decía de los data lakes meteorológicos. Otra de las verticales que abordamos mucho son los temas de la salud. Ahora os voy a presentar a mi compañero Alberto Ollera. Alberto Ollera es de las pocas personas que hay en España que son doctores en Machine Learning, ¿vale? Él es doctor en inteligencia artificial por una universidad holandesa que tiene un nombre un poco raro, que es la de Radboud University, y él lleva trabajando con nosotros desde el 2008. Él es experto en redes neuronales, pero en redes neuronales tanto de inteligencia artificial como en redes neuronales en cerebro humano. Y ha participado en un montón de estudios sobre herramientas de Machine Learning interface con equipos informáticos y conectados al cerebro, sobre todo para la identificación de patrones de demencia. Esto es algo que trabajamos mucho con la universidad, ¿cómo se llama? La Universidad de Madrid, la Universidad... bueno, lo diré, pero con la Universidad... la Universidad Autónoma de Madrid, ¿vale? Tenemos varios proyectos, sobre todo de predicción de patrones de demencia. También trabajamos en temas de predicción de comportamiento sensoriales en pacientes con ictus a través de todo este tema de redes neuronales y sobre todo con todo el tema del Machine Learning que habíamos hablado antes. Esto creemos que es muy importante, sobre todo, bueno, ya no solamente para el tema del medio rural, sino sobre todo para el medio de nuestra tercera edad, ¿vale? De todos nuestros mayores, que ellos son los que tienen ese riesgo más incipiente de esos ictus o sobre todo ese de deterioro cognitivo generacional. ¿Para qué utilizamos también la inteligencia artificial en temas de salud? Sobre todo para predecir estructuras de proteínas, ¿vale? Aquí lo que hacemos son predicciones. Como veis, otra vez sale la palabra predicción. ¿Para qué? Para comprender tipos de enfermedades, para desarrollar nuevos medicamentos, aumentar la precisión de los tratamientos. Y como veis aquí, lo que se ven son cadenas de proteínas en las que todo ese tipo de Machine Learning y toda nuestra Business Intelligence lo utilizamos en crear nuevos tipos de proteínas que puedan predecir este tipo de comportamientos o de enfermedades. Otra de las cosas en las que trabajamos también son en proyectos de asistencia domiciliaria, sobre todo en el medio rural. ¿Para qué? Pues para que todas estas generaciones, sobre todo nuestros mayores, puedan tener con el uso de las nuevas tecnologías un contacto más directo con todos esos, con los médicos, con su departamento de asistencia social,
¿Y qué es lo que hacemos con los dispositivos IoT de los que habíamos hablado antes? Pues colocarlos dentro de sus casas, en los dormitorios, en los baños, en la cocina. Tenemos dispositivos que son de movimiento. Ellos mismos también llevan wearables, es decir, llevan relojes tipo smartwatch o smartband en las que se les monitoriza las constantes y en las que podemos ver si han sufrido una caída, si en su casa hay un tipo de, bueno, si hay algún tipo de humo. Podemos predecir también el grado de veces si han comido hoy, si no han comido, las veces que han comido, se les envía recordatorios de medicaciones que tienen que tomar, si tienen que ir a hacer la compra. A través de estos sistemas de videoasistencia pueden hablar con sus tiendas locales para hacer un pedido de compras o reservar el ir a la peluquería o un menú. Bueno, pues esta es de la forma que también aportamos nuestro granito con la inteligencia artificial y la algoritmia en el medio rural y sobre todo para nuestros mayores. Y otra de las cosas que va muy ligada con el tema del Machine Learning es el tema de la imaginología. Es este término en el que al final lo que consiste es en el extraer diferentes características de imagen con un set de imagen en el que lo que podemos hacer es diagnósticos de reconocimiento, de conocimiento automático, sobre todo para elaborar un diagnóstico. Nos pasa muchas veces en el que estamos trabajando en proyectos, sobre todo de detección de cáncer de mama, en las que el ojo humano, la visión humana, no es capaz de detectar ciertas manchas, ciertos bultos o ciertas anomalías en el pecho de tanto de un hombre como de una mujer, pero sí que la capacidad de la visión artificial en este tipo de proyectos y la imagenología es capaz de detectar donde el ojo humano o el profesional humano no llega. Todo hay que decir que este tipo de soluciones siempre van muy ligadas de una supervisión humana después, ¿vale? Una de las cosas en las que siempre ponemos el énfasis a todos nuestros clientes de las diferentes verticales es que esto siempre tiene que ir con el visto bueno de un humano. Y aquí esto es otro ejemplo de un exodispositivo en el que a través de un traje con sensórica y con impulsos es capaz a afectados de un accidente cerebrovascular o de Parkinson, pues el mejorar esa calidad de vida. Como veis, la inteligencia artificial ha venido a ayudarnos y a hacernos la vida más fácil. Sí que es verdad que antes hablábamos mucho de todo esto que va a quitar puestos de trabajo, pero también ha venido a ayudarnos y a hacernos la vida mucho más fácil. Otra de las verticales que abordamos mucho es la inteligencia artificial en el turismo, ¿vale? Sobre todo con servicios turísticos y la predicción de la ocupación hotelera. Otra vez volvemos a hablar de la predicción, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Con servicios de atención al cliente en persona. Lo hacemos mucho con servicios de chatbot y mensajería, con proyectos de GPT-App, ¿vale? GPT-App es una herramienta que hemos desarrollado en LIS que está basada en tecnología Falcon y en tecnología GPT-4 y GPT Turbo, que es la última versión que ha sacado GPT, en la que lo que utilizamos básicamente son chatbots y asistentes virtuales con inteligencia artificial que lo único que va a hacer es recoger datos que nosotros le vamos a embeber datos propios de nuestra empresa y datos encerrados. Ya sabéis que el chat GPT es una herramienta muy intuitiva que nos ayuda a todos a hacernos la vida mucho más fácil en muchos sentidos de la vida, pero sí que es verdad que es una herramienta que miente mucho y que muchas veces la información que nos da no es una información precisa. Cuando el ChatGPT no sabe qué contestar, lo que hace es inventarse las respuestas o tomar información que puede ser errónea. De esta forma, nosotros lo que hacemos con este tipo de chatbot y mensajería es utilizar solamente la información interna de la empresa, ¿vale? Otra vez volvemos a hablar de la analítica avanzada de la empresa, con la predicción de la demanda y la predicción de la ocupación, con asistentes digitales de voz, con análisis de sentimiento. Esto es muy importante, el tema del análisis del sentimiento. Trabajamos con Mundiplan, que es el turoperador más importante de España para viajes del inserso. Y una de las cosas que nos planteaban, de los retos que nos planteaba Mundiplan cuando nos contrató para proyectos, sobre todo de asistentes virtuales, como el que os he hablado del chat GPT-App, es que ellos lo que querían era algo que fuera muy sencillo, ¿no? Porque ya sabéis que la brecha
tecnológica que hay entre la gente de nuestros mayores y la nuestra no es la misma y tiene que ser una herramienta muy sencilla. Y ese análisis de sentimiento lo que nos pedían es que nuestro chat tuviera análisis de sentimiento. ¿Qué significa esto del análisis de sentimiento? Significa que si yo le voy a hablar como una persona mayor con un lenguaje mucho más coloquial y un lenguaje mucho más llano, esta máquina me va a contestar igual. Es decir, si yo le pregunto con una información muy técnica y él detecta que yo soy una persona técnica, me va a responder con información técnica. Y es más, si yo le explico y le digo que soy un niño de 11 años, me lo va a explicar como un niño de 11 años. Esto del análisis del sentimiento, no sé si lo habéis probado alguna vez con el GPT, o el chat GPT, que es gracioso, ¿no? Porque si yo le pregunto al chat GPT quiénes eran los cartagineses, por ejemplo, me va a decir, pues los cartagineses fue un pueblo del Mediterráneo que vivió entre los siglos tal y tal, eran pescadores, trabajaban bien la tierra, eran amigables hasta que llegaron los romanos que pim, pam, y se los cepillaron. Si yo le pregunto al ChatGPT quiénes eran los cartagineses y le digo que me lo explique como un niño de 11 años, me lo va a explicar y me va a decir, pues los cartagineses eran unos señores muy majos que vivían en el Mediterráneo, que nacieron, que pescaban, que tal, hasta que llegaron unos señores muy malos que eran los romanos y se les cepillaron. Y si yo le pregunto al ChatGPT quiénes son los cartagineses y le digo que me lo explique como si fuera un galán de telenovela, me va a decir, ay, mi amor, los cartagineses eran guapos, eran altos, eran unos señores que labraban tal, y me lo va a explicar de esa forma. Ese es el análisis del sentimiento y eso es lo que nosotros damos a todos nuestros asistentes virtuales, ya sean a través de voz o a través de escrito o a través de cualquier otro medio que le podamos proporcionar, ¿vale? ¿Qué es lo que proporcionamos también en los servicios turísticos? Un gestor de precios dinámicos. Es decir, que este gestor de precios dinámicos se conecte a las webs de mi competencia y lo que vaya es, a través de una especie de horquillas o un baremo de precios, me vaya diciendo cuáles son los precios de mi competencia y se vaya adaptando esos precios a la demanda del mercado. Una gestión de ingresos impulsada por la inteligencia artificial, que es igual. Sistemas de fidelización de clientes, es decir, en el mismo momento en el que haya sea campaña de verano, sea campaña de invierno o sea una campaña de baja temporalidad, el poder enviar ofertas personalizadas y de fidelización a clientes. ¿Conserjes digitales? Pues ¿cómo? Pues con tótems, ¿no? El intentar ayudarnos con todo este tipo de tótems informativos que ya habréis visto muchas veces por las calles en centros comerciales en los que yo puedo hacer una reserva, ya sea desde un hotel, una entrada para un concierto, un teatro, un cine. Traducciones simultáneas vía IA. Esto es algo que lo vamos a ver luego, que es muy importante, pero vosotros seguramente os habrá pasado más de una vez, ¿no? Que nos vamos a una ciudad al extranjero, yo solamente hablo inglés o hablo español, pero me voy a Francia y resulta que no soy capaz de entenderme con el recepcionista de la casa o de la casa de Airbnb que he alquilado, ¿no? Porque el recepcionista o la persona encargada solamente habla francés. Bueno, pues las traducciones simultáneas vía IA ya son posibles a través de los móviles, a través de wearables, a través de gafas, como vamos a ver luego. Colocación de inteligente de productos, bueno, pues toda esa colocación de una manera mucho más inteligente y sobre todo para predecir un poco la demanda de los compradores. Y predicción de servicios públicos y reducción de desperdicios, es decir, el ser mucho más sostenibles a la hora de nuestras emisiones, a la hora de nuestras basuras, a la hora de recoger todo este tipo de desechos. Otra de las cosas en las que nos centramos aquí mucho es en el Business Intelligence, ¿vale? Son herramientas a través de BI que nos permiten visualizar y analizar la información de manera mucho más centralizada, fácil e intuitiva, a través de cuadros de mandos, compuesto por filtros, indicadores gráficos, KPIs, que proporciona al usuario al final una herramienta potente de análisis. Es decir, todas estas herramientas de monitorización para el turismo, sobre todo este tipo de managers virtuales en los que nosotros podemos ver esa predicción de la demanda de la que hablábamos antes tanto, el poder predecir cuáles son esos picos de ocupación, cuándo va a ser menos. Antes hablábamos del tema inteligente de los precios, el gestor de precios. Y
otra vez hablamos de la predicción y de la demanda de la ocupación hotelera, ¿no? La predicción hotelera que hablábamos antes, que es la analítica predictiva, que al final, que con el uso de todos estos algoritmos que nosotros tenemos, nosotros, para que os hagáis una idea, para todos nuestros proyectos utilizamos alrededor de unos 50 algoritmos. Muchos de ellos son propios nuestros, pero otros son de estos open source que son abiertos para cualquier empresa de ingeniería de datos que se pueden o comprar o se pueden adquirir gratuitamente. Y nosotros, antes os contaba un poco la importancia del dato. A nosotros nos da igual muchas veces porque todos nuestros proyectos giran alrededor de esos datos y muchas veces nos da igual que sean simplemente para predicción de ocupación hotelera, como os hablaba antes, para mantenimientos predictivos de máquinas, para el tema de la industria, de la automoción, de la robótica, de la salud, sino que al final nosotros lo que utilizamos es el dato. Y a través del dato todas nuestras soluciones podemos darle esa predicción y esa predictiva y esa analítica, ¿vale? Como os comentaba antes, en el sector hotelero lo que hacemos para obtener la predicción de la demanda hotelera, al final lo que utilizamos es la comparación de esos 50 algoritmos que se ajusten mejor al modelo de datos del cliente, en los que son algoritmos ocupacionales, son de población activa, son meteorológicos, que volvemos a ir otra vez al tema meteorológico, y son de muchas verticales, ¿no? Y al final lo que hace es que nos permita conocer una demanda futura junto a un análisis de productos, de proveedores y que nos permita diseñar una herramienta que sugiera al alojamiento cómo, cuándo y por qué debe actuar en un posible pico de demanda o el poder ofrecer promociones de fidelización en casos puntuales de baja demanda con los huéspedes. Aquí no sé si veis en esta presentación por aquí, que aquí aparece el símbolo de IDO Purchases. Purchases es una herramienta que tenemos de predicción, pero es una herramienta de predicción de compras que utilizamos en el sector de la industria para el mantenimiento de los SGAs y de los almacenes. Pero como ya os digo, esta herramienta es extrapolable a cualquier tipo de predicción, ¿vale? Aquí es algo que antes comentaba mi colega Jan, que está por allí, que estos son también expertos en control de aforos de playas, ¿no? Con la analítica de datos y sobre todo con la visión de artificial, lo que podemos ver es esta ocupación de playas que, si os acordáis, la gente que vivíamos en Santander, aquí al lado de la costa, tuvimos grandes problemas durante el COVID por el aforo de las playas, ¿no? No podían estar a más de un 50 o un 60% y nos restringían las entradas. Con la visión artificial podemos hacer lo mismo, podemos obtener un control de aforo de playas, podemos hacer vigilancia también del tipo de oleaje, el tipo de mareas que va a haber, si hay vertidos de imaginaros, de suciedad, algas o cualquier otro tema en las playas, podemos detectarlo a través de visión artificial. Manchas, podemos distinguir si son bancos de peces, si son vertidos de un barco o cualquier otro tipo de cosa. Y en el sector agroalimentario, y sobre todo en el sector agro, lo que trabajamos son proyectos de farming avanzado, sobre todo para la clasificación, la identificación y la recogida de frutas. Os voy a poner un par de vídeos para que veáis de cómo a través de este tipo de robótica o de drones, a través de las calles de los cultivos, son capaces de identificar qué fruta está madura, qué fruta está en su peso y es óptima para la recogida, y que haya una recogida manual en la que las máquinas están trabajando 24 horas al día. A través de estas máquinas, como veis, todo esto va centralizado en un centro de control en el que a través de un cuadro de mandos podemos detectar el número de máquinas que tenemos, podemos detectar el número de unidades, de cajas que se llenan, las estadísticas, podemos clasificarlas por tamaño, por peso. Bueno, y otra de las cosas que hacemos es a través de la imagen satelital
es la evolución y la detección de los cultivos y campos a través de esta visión artificial con imágenes satelitales. Utilizamos imágenes de un satélite de pago, que es el satélite Copernicus, y esto lo hacemos para ver la evolución de los cultivos. ¿Qué es lo que hacemos con esta evolución? Podemos ver si la evolución a través de la temporalidad va como se espera. Tenemos registros de otros años, podemos Pedro ver habla si... con su equipo, lo prefiere escribir con un teclado y especialmente con bolígrafo. ¿Perdón? Algo había, perdonadme, que se oía por ahí una voz detrás. Lo que os estaba contando, a través de estas imágenes satelitales somos capaces de superponerlas con imágenes de años anteriores o de días anteriores y podemos ver la evolución de los cultivos. A través de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Localizar inundaciones, prevenir épocas de sequía, ver la evolución de los cultivos, ver si ha habido algún tipo de sabotaje, si hay algún tipo lo diré, en la tierra, si hay algún tipo de cedimiento de tierras y demás. Y a través de la agricultura de precisión, pues también lo que podemos hacer a través de sensores que puedan recoger información acerca de la humedad del suelo, acerca del clima, acerca de otro tipo de variables, podemos analizar datos que nos proporcionen y nos recomienden cuál es el momento más adecuado pues, para la cosechar, para regar, para fertilizar, para sembrar y demás. Y todo esto es información que obtenemos, lógicamente, en tiempo real a través de la inteligencia artificial. Esto es uno de mis vídeos favoritos, ¿vale? Porque aquí a través también de visión artificial, a través de máquinas, son capaces de eliminar malas hierbas y sobre todo plagas de insectos dirigidas con una especie de pequeños láser o de pequeñas quemas automáticas. Como veis ahí, pues un ordenador va identificando en tiempo real cuáles son las malas hierbas o si hay algún tipo de incendio, de incendio o de insecto, y lo que hace es automáticamente ir quemando esas hierbas. ¿Vale? Todo esto que antiguamente se hacía, la recogida mano a mano y que había un operario y que lo que se hacía era sobre todo el quitar los hierbajos o las malas hierbas, esto se hace automáticamente. Todo hay que decir que todas estas soluciones de las que os estoy hablando, muchas de ellas nosotros hemos participado en el desarrollo. En esta, desafortunadamente, no hemos participado, pero sí que es verdad que nosotros somos expertos en software y trabajamos en el desarrollo de este tipo de soluciones. Ahora os voy a enseñar una en la que estamos trabajando. No os puedo dar el nombre de la empresa, pero por temas de confidencialidad, pero esta es una de mis favoritas. Trabajamos con una empresa que se dedica al tema de la calidad del semen. Es un laboratorio, a lo que se dedica es sobre todo a detectar la calidad del semen del ganado porcino, sobre todo pues para crear en las granjas cerdos de mayor calidad y sobre todo el tener una especie de sementales mucho más vigorosos y sobre todo la perfección, se busca la perfección y lo que hacemos es analizar a través de visión artificial el semen de estos cerdos. ¿Cómo lo hacemos? Pues otra vez con el tema de visión artificial, el tema de Machine Learning. Somos capaces de contar las aglutinaciones, la alta densidad del semen, los cruces con una precisión de un 95% más o menos y con una respuesta inmediata en vídeos de 4 o 5 segundos. ¿Cómo se hace esto? Se recogen muestras, se colocan en un microscopio electrónico y a partir de ahí nosotros empezamos a contar, como veis aquí en la imagen gris, aquí lo que hace es el contar el número de espermatozoides que hay y aquí el cruce. Y aquí abajo lo que detecta es los 5 tipos los 5 tipos de anomalías que se detectan en los espermatozoides del cerdo. Ahora ya somos capaces de detectar 7, creo que son, pero el normal es el tipo normal, el tipo de gota distal, gota proximal, cola de látigo, cola de ovillo, y aquí somos capaces de predecir en estos vídeos de 4 o 5 segundos más o menos con una previsión de un 85 o un 90% de estos casos. Y ya
No sé si esto se está haciendo muy extenso o no, pero me quedan 5 minutos más, ¿vale? Voy a ir un poco rápido. Sobre todo en temas de logística también trabajamos mucho, como veis aquí, el control de la ergonomía y el conteo de inventarios automatizados. Aquí vemos como un operario, a través de esta visión artificial, somos capaces de ver si está haciendo uso de las reglas de ergonomía que se le dicen en prevención de riesgos laborales, de cómo tiene que descargar o cómo tiene que cargar, y somos capaces también, para el tema de control de riesgos laborales o prevención de riesgos laborales, el detectar a través de visión artificial si llevan las EPIs puestas, es decir, si llevan botas, si llevan guantes, si llevan chaleco, si llevan cascos, si llevan gafas, y automáticamente, en el mismo momento que un operario no esté cumpliendo esas reglas o no tenga esas EPIs puestas, se manda un evento o se manda un aviso a su jefe de turno o el jefe del área. Y en este otro lo que vemos es que a través de drones somos capaces de contar inventarios. Es decir, el dron lo que va haciendo es leer todas las OCRs o los códigos de barras y es capaz en pocos minutos de tener una precisión del 100% del número de unidades que quedan de cada uno de los artículos, ¿vale? Todas estas unidades, lógicamente, se cruzan con el SGA y esto lo que nos va a dar, el SGA es un sistema de gestión de almacenes y lo que nos va a dar es un conteo real del número de piezas que tienen o de unidades por artículo. Bueno, pues esto es otro vídeo de tipo de robot autónomo, sobre todo para el transporte de cargas. Este es un vídeo de Boston Dynamics, que ya sabéis quiénes son Boston Dynamics, que son esta empresa norteamericana que ha sacado todos estos robots que parecen perros y humanoides. Y la verdad que es curioso verlos, cómo funcionan. Aquí vemos cómo son capaces de construir un palet de unas dimensiones determinadas, ordenando las piezas por tamaño, por peso y por altura. Y este es otro caso de Boston Dynamics, que este seguramente le conoceréis, que este es el robot humanoide, este que tan famoso que ha salido tantas veces en tantos artículos y que ya se rumorea que se está dando usos militares, el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos, sobre todo pues para crear este tipo de robots soldados. Y esta es mi parte favorita de la presentación, ¿no? Porque esta es la parte más, como digo yo, más de fantasía de los usos que se le puede dar a la inteligencia artificial, que, bueno, pues que yo creo que todos conocemos, ¿no? Es como a través de la inteligencia artificial y de soluciones como OpenAI o como Whisper, ChatGPT o Wall-E son capaces de replicar imágenes. Bueno, esto yo creo que a todos nos fascina y que ya hemos visto en muchas redes sociales como hay suplantaciones de identidades de gente que hace como esta persona que suplanta a Morgan Freeman y que, bueno, pues es casi inapreciable para el ojo humano saber si es realmente el actor o no.
Después también aquí hablamos de soluciones como DALL-E, que como habéis visto es capaz de generar imágenes, imágenes con una serie de, introduciendo un prompt o un contexto y es capaz de crear obras inéditas. Y esta es una de mis favoritas. Esta es la gente de NVIDIA, Maxine. Lo que han creado es un traductor simultáneo. Antes hablábamos en el medio rural, sobre todo en el tema del turismo, pues la importancia del tema de las traducciones y los idiomas, ¿vale? Ahora somos capaces de disponer aplicaciones que a través de un teléfono móvil o a través de unas gafas de realidad aumentada o realidad virtual, somos capaces de que nuestro interlocutor, o ya existen a la venta sobre todo también cascos inalámbricos que tienen traducción simultánea, ¿vale? Y esto va a ser la realidad de los próximos años. Aquí vamos a ver a esta chica que es china, que como veis, esta aplicación lo que hace es abrirla a los ojos. ¿Por qué? Porque lo que está hablando es con gente occidental y realmente tiene que tener un contacto visual mucho más grande que el que puede tener cuando habla con gente oriental, ¿no? Y esto es como una... Bueno, pues ellos lo consideran como el hablar o el mirarse de cara a cara es como algo que en el contexto de los negocios les puede ser un poco más atractivo en ese sentido. ¿Veis cómo ahí le ha abierto la solución en la parte derecha a los ojos? ¿Veis cómo los labios cambian? Bueno, y otros casos de uso, sobre todo la visión artificial, va sobre todo en la localización de objetos. Bueno, esto voy a saltármelo un poco, pero al final básicamente es que a través de la visión artificial son capaces de detectar, bueno, pues lo que habíamos estado hablando antes, ¿no? Ahí lo que tienes es un set de imágenes que lo que hace es la comparativa. Sabe que clasifica y entrena el modelo de imagen que está buscando, que es un Wall-E, que es una persona con gafas, una persona que lleva un jersey a rayas y un sombrero, y al final lo que hace es comparar todas las imágenes y todas las caras del cómic. Y después otra de las cosas que esto sí que es bastante importante y nosotros trabajamos sobre todo es en el modelo de gemelos digitales, ¿vale? El gemelo digital no deja de ser otra cosa que el poder hacer pruebas, ya sean a nivel de industria, como si fuera una simulación en tiempo real en un ordenador, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver es un gemelo digital con un mapeado de una cueva o de una caverna o de una mina a través de un dron. Y al final esto lo que nos va a dar es la visión de tener mapeado, pues bueno, pues una nave, un terreno, una cueva, como puede ser esto, o como una mina, y poder hacer después simulaciones sobre ella. Simulaciones en tiempo real en un ordenador sin tener que influir o cambiar parámetros ya establecidos en la opción real. Y esta otra parte que es la de la realidad aumentada y análisis de datos, que como ya os digo antes, esto es algo que nosotros tratamos mucho.
tenemos un compañero aquí que le gusta mucho jugar al póker y dice que todo lo que va a ser apuestas online en un futuro y juegos online y póker online, nos dice que va a estar prohibido sobre todo por esto, por la analítica de datos en tiempo real. Bueno, y después lo que hablamos antes, el análisis del sentimiento, temas de rendimiento. Aquí vemos cómo es capaz de detectar la cara de Will Smith, ¿no? Los sentimientos y saber en qué momento está excitado, está en sorpresa, está disgustado, ¿vale? Y en la parte derecha lo que vemos es analítica de datos en tiempo real de cómo un juez de un combate de boxeo es capaz de esta máquina, a través de toda esa business intelligence y el machine learning, es capaz de puntuar un combate de boxeo sin la supervisión humana. Y bueno, y ya para terminar esta última parte, el futuro y ahora qué es lo que viene. Bueno, pues lo que viene es lo que hemos estado avanzando un poco, asistentes conversacionales avanzados como tipo ChatGPT, traducción de idiomas en tiempo real, que lo hemos visto, vehículos autónomos de nivel 5, que es lo que estábamos hablando, sobre todo el tema de este tipo de autonomía completa de los vehículos, cirugías completas combinadas con robótica e IA, que es algo que ya está, y descubrimientos científicos en la intervención humana, ¿vale? Y después, bueno, pues una inteligencia artificial fuerte, que es la IAG, que al final que las máquinas simulan completamente la inteligencia humana y nos pueden llegar a superar, ¿no? Esto es algo que está muy en boca de todos y a todos nos viene en la cabeza la película de Terminator con Skynet, pero bueno, los grandes expertos dicen que ahora mismo estamos todavía en la prehistoria de la inteligencia artificial, así que eso creo que no lo verán nuestros ojos. Y con esto termino. Espero que no haya sido muy pesada, pero como os dije al principio, tenía muchas ganas de comentaros todo lo que se me venía a la cabeza y tenía muchas ganas bueno, pues el compartir. Me ha venido cuando me comentó esta idea Raúl, que le veo ahí que estás muy sonriente porque está diciendo vaya trisca que nos acabas de meter, vaya paliza. Pero bueno, espero que os haya dado una visión un poquito más holística de qué es lo que hacemos en LIS, para qué se utiliza la inteligencia artificial en bastantes sectores y sobre todo el poder ayudaros. Y no sé si tenéis algún tipo de pregunta. Bueno, pues César, me veías como sonriendo porque ya sabes que a mí estas cosas como me apasionan y tengo una cabeza un poco rara y la tengo como ahora como una cafetera, ¿no? A tope de cosas, porque has tocado, como bien sabes, muchos palos en los que estamos trabajando juntos y mirando cosas y se me han encendido muchas bombillas, ¿no? La verdad que lo que viene, por sorpresivo que es y tal, está ahí ya. O sea, todo esto, estas herramientas, y no nos damos cuenta que es nuestro día a día, están ellas encima, ¿no? Lo que has comentado de los vehículos, ¿no? De la gestión de tráfico, ¿no? Es una cosa de cuando dices tú, esas cámaras que tenemos como repartidas por toda la ciudad de Santander, ¿para qué sirve? Bueno, para gestionar y para controlar. Al final, sin quererlo o queriéndonos, todo lo que tenemos aquí, inteligencia artificial, incluso el euro digital, este famoso que nos cuentan de vez en cuando, así, con la bolita pequeña, pero está ahí. ¿Vale? Ahora cuando estabas hablando de eso me estaba viniendo al tema del euro digital. Al final, bueno, pues como ya sabéis, muchas herramientas de la inteligencia artificial han nacido pues para ayudarnos en el día a día, hacernos la vida más fácil, pero también como herramienta de fiscalización, ¿vale? Esto claro. Que no se nos olvide y esto es muy importante saberlo. Claro, y entonces ahí voy, ¿no? Es que todo esto está muy bien porque, bueno, pues nos va a aportar, nos va a ahorrar muchas horas de trabajo, entre comillas. Vamos a tener que ser igual de creativos, por así decirlo, porque tenemos que saber aplicar qué herramientas tenemos que aplicar para cada caso, ¿vale? Tenemos que formarnos en el uso eficiente de estas herramientas. Tenemos que evangelizar mucho, sobre todo cuando hablamos de ir con muchos compañeros que veo aquí, que nos dedicamos un poco a hablar con otros actores, tanto políticos como en el medio rural, etcétera, etcétera,
para usarles y contarles cómo a través de ciertas herramientas podemos impulsar una transformación como el territorio, ¿vale? Muy necesario, ¿no? Pero bueno, también está Skynet, ¿no? Está ahí siempre nuestro amigo Terminator y todos esos amiguitos dicharacheros y un poco terroristas, ¿vale? Que se dedican un poco a hacer la vida más jodida, por así decirlo, ¿no? A mí eso es un poquito lo que más, como yo creo que a todos los que estamos aquí, lo que más un poco nos taladra como la cabeza, ¿no? Y cuando dices tú que eso no verán tus ojos, coño, sí, es que esto va tan rápido, ¿vale? Esto va tan rápido, o sea, nosotros cuando hablamos con mis sobrinos o algo así y tal, ellos manejan, ya son digitales, ¿no? Entonces, que le des 4 hojas para leer, 4 hojas para leer, esto es complicado. Me lo puedes pasar en PDF, me lo puedes pasar por Word, eso... Al final aquí, Raúl, hay algo muy importante. Nosotros, todos estos datos que se manejan ahora, les hemos tenido toda la vida. Quiero Claro, decir que no. esto no nos tenemos que ahora extrañar de que si la analítica de datos avanzada y tal, los datos han estado siempre. Lo que tenemos ahora es la tecnología y el cómputo de datos, que eso es muy importante, ¿vale? Claro. Eso es lo más importante. Tenemos la tecnología, estamos en un momento muy dulce y sobre todo en el que podemos procesar todos esos datos con computaciones cuánticas, que bueno, eso ya hablaremos en otro webinario de estos, pero lo importante es eso, el saber que esos datos siempre han estado ahí, se pueden analizar, siempre se han podido analizar o se analizaban de otra forma mucho más rudimentaria y mucho más lenta, pero ahora tenemos ese cómputo de datos para hacerlo todo en tiempo real. Claro. Es que el dato es el conocimiento, ¿no? Al fin y al cabo es el conocimiento, ¿no? Entonces te voy a hacer una pregunta. Para ti, ¿cuánto vale un dato? ¿Cuánto vale el dato? Pues mira, el dato, como dice la frase, ese es el nuevo oro, ¿vale? Es el nuevo oro. Yo no sabría decirte a cuánto se vende el cuarto de kilo de dato, ¿vale? Como si esto fuera una charcutería. Pero lo que sé es que la calidad del dato en cualquiera de estas verticales que hemos hablado es muy importante, ¿vale? Y sobre todo también la calidad del dato. Nosotros una de las cosas que hacemos aquí en LIS es en esa ETL, en esa extracción, transformación y carga de datos, lo que hacemos es sobre todo es una limpieza y calidad. Tenemos muchos proyectos de Data Driven que nos piden clientes, nos dicen, oye, mira, tenemos un histórico de datos desde el año 90 y tantos y tal. Bueno, pero los datos del año 99 pueden ser que ya no nos hagan falta una dirección física, un teléfono, un DNI, un tal, ¿vale? Por ejemplo, lo que tenemos que hacer es esa limpieza, esa optimización y esa calidad del dato y sobre todo ese orden. Hay muchas veces que nuestros clientes nos dicen, no, yo es que quiero ver variable de esto, con tal. Y nosotros siempre les decimos que aquí lo importante no es emborracharse con la cantidad de datos, sino el saber optimizar, el saber controlar y el simplemente en una organización el empezar a controlar y a tener claros 4, 5, 6 o 10 KPIs diferentes, con eso vamos a avanzar muchísimo. ¿Vale? Tú, Raúl, que estás metido y la mayoría de los que estamos aquí, que estoy viendo aquí las caras de la gente que está aquí, estamos metidos en muchos proyectos de desarrollo y digitalización y sabemos que la calidad del dato es importantísima pero que es muy importante también el no morir de éxito con toda esa calidad de datos, ¿vale? O cantidad de datos. Entonces, el precio es, yo como se lo explico a mis clientes muchas veces, aquí lo que tienes que ver es el ROI, ¿vale? El retorno de esta inversión, ¿en cuánto tiempo lo vas a amortizar? La mayoría de estos proyectos de digitalización, en la mayoría de los casos, en el primer año están más que amortizados. ¿Por qué? Porque venimos de la nada al todo o a una parte. Y lo que sí que les proponemos siempre a nuestros clientes es que esto se haga estructurado y por fases y modulado. Vale, y yo una última pregunta antes de pasar al resto de la gente y tal. ¿Cuál es la mejor manera de captar un dato? Bueno, pues la captura del dato se puede hacer de muchas cosas. Nosotros las capturas de datos las hacemos a través de, imagínate, en una empresa, a través de un ERP, de un CRM, desde una máquina con un dispositivo IoT, a través de sensórica, como estábamos hablando, o a través de bases de datos de SQL, básicamente. Lo importante es el tener claro y, sobre todo, a nosotros como desarrolladores de software y sobre todo como analistas de datos, lo que nos importa es el poder conectarnos bien a través vía una API o a través de la conexión que tengamos con todos los sistemas de recogida de datos.
Porque hay muchas veces que nos encontramos que el fabricante de esos dispositivos de IoT lo tiene encapado para su propia plataforma y la recogida de datos es mucho peor. Aquí no lo hemos hablado, pero hablamos muchas veces de la recogida de datos a través de RPA, ¿vale? De procesos robóticos a través de decir, oye, pues mira, pues es que tenemos empresas que nos dicen, es que yo quería saber, porque todos los días me envían un Excel, mi proveedor, con los precios de todos los artículos. Pero claro, es que tengo que volcarlo, tengo que tener a un tío tecleando todos los días y viéndolas por las mañanas a mis 10 proveedores. ¿Cómo hacemos esa recogida de datos? Con robots, ¿vale? Con un RPA que directamente le lanzamos a la página del proveedor, lo extrae, lo analiza y lo descarga en nuestro sistema. Entonces, la mejor recogida para nosotros siempre es la más sencilla, en la que tengamos acceso o cómo recogerlo, pues ya te digo, a través de una API o se recoge a través de esa sensórica IoT o a través de un RP o un CRM, como lo veamos. Y aplicado al turismo, de un viajero, ¿cómo capto el dato? Bueno, pues del viajero aquí la forma que solemos hacerlo es de varias formas, ¿vale? Lo solemos hacer a través, como lo hace la mayoría, la forma sencilla, que es a través de la oficina de turismo y saber al final el número de pernoctantes o al final el número de viajeros que han tenido. Lo podemos hacer a través de registros online que se puedan hacer. Antes hablábamos de esos tótem informativos, ¿no? El decir, oye, pues alguien que va a comprar unas entradas para el cine, alguien que va a comprar unas entradas para un concierto, un teatro, a través de ahí ya tenemos todo ese registro de datos. Lo podemos hacer a través de hotspot, ¿vale? Recogida con una clave, como se hace en los aeropuertos, ¿no? Te doy un hotspot y te doy una hora de wifi gratis o te doy ciertos datos a través de tu smartphone. Lo podemos hacer a través de esa red inteligente de gestión que habíamos hablado antes de las luminarias, pues cada vez que pasen esté registrado o a través del comercio local, ¿no? Ya sabéis que hay mucho smart commerce en las que tú vas por una calle en un territorio como puede ser una ciudad como Torrelavega, ¿no? Que estamos en una ciudad media y puedes ir por una calle y te van saltando avisos directamente a tu teléfono de promoción de zapaterías Puri que está allí y tal, no sé qué, y podemos recoger toda esa extracción de datos. Y ahí es como podemos hacer todo ese tipo de recogida de datos del turismo y después cruzarlos con variables exógenas como habíamos estado hablando. Otra de las cosas que ya sabéis que ahora todos estos coches inteligentes de ahora, no estoy hablando de Teslas ni estoy hablando de vehículos autónomos, pero la mayoría de los coches modernos de ahora ya todos van conectados a una central de datos con una tarjeta SIM en la que van lanzando datos. Bueno, pues también podemos hacer recogida de eso, ¿vale? Antes hablábamos del tema de las imágenes satelitales. Nosotros utilizamos imágenes satelitales también para el flujo de vehículos por autovías, ¿vale? Y sobre todo para el conteo y para ver, para ver el estado del asfalto de las carreteras. Esos datos del asfalto los recogemos también con los sensórica de los coches actuales, ¿vale? Es decir, no nos vamos a centrar solamente en la persona que llega a un hotel y se registra, sino que podemos coger variables y datos de turismo de muchas verticales. Hablábamos antes de las zonas de bajas emisiones o las zonas, aquí está Jan de Dinicom que nos lo puede decir, ¿no? Pero ellos recogen datos sobre todo lo diré, del parkings, ¿vale? Con lectura de matrículas para el tema de zonas de bajas emisiones. Podemos detectar también que un vehículo no es de local, ¿vale? Que no es de esa zona o que es de otra zona a través de la recogida de datos de la matrícula. Se pueden recoger de muchas formas esos datos. Vale, bueno, pues yo creo que ya has contestado todo lo que yo tenía en la cabeza y un poco más. Abro a César, al resto de los invitados. ¿Alguna pregunta, alguna idea para César? Cualquier cosa. Está aquí hasta las 3 o las 4 de la tarde, por lo cual no tenemos prisa. Perdonadme porque se me ha hecho un poco larga la presentación. Que ha estado muy bien. Yo creo que ha estado súper interesante, ¿eh? En serio, ¿eh? O sea, muy interesante. Palabra. Bueno, pues si me permitís, yo de mi parte, bueno, gracias por la invitación, la verdad muy interesante, Raúl y César, muy interesante la presentación y, a ver, yo la verdad, yo estudié ingeniería electrónica y me gradué en el 2001, ¿no? Y para entonces nosotros teníamos varias asignaturas, varios módulos en inteligencia artificial, en redes neuronales. Yo creo que este tema de la inteligencia artificial ya trae años, o sea, no es una cosa tan nueva. Lo que pasa es que se ha puesto ahora de moda por un poco lo que comentaba César, esta evolución de sistemas computacionales y de procesamiento mucho más avanzados, la computación cuántica, etcétera, pues que ha dado ese gran
paso hacia adelante, ¿no? Y también yo creo que también la necesidad ya de empezar a automatizar y de, pues bueno, de mejorar optimizar todos esos procesos que pues tradicionalmente pues te lleva más tiempo y pues no son tan eficientes, ¿no? La verdad, muy interesante todo. Sí me ha abierto la mente sobre diferentes casos de uso, sobre todo, bueno, lo nuestro porque ya lo conocemos, ya sabemos que es así, pero en otros campos, ¿no? En otras materias que, pues, al final también viene siendo muy, muy interesante. El tema de lo del Terminator, esto lo escucho una y otra vez. A ver, no os preocupéis, eso no va a ocurrir. O sea, no hay ni inteligencia artificial mala ni buena, solamente hay un buen programador o un mal programador o malas intenciones, ¿no? Yo creo que todavía estamos muy lejos de ese concepto sentient de una máquina que de repente tome las riendas del mundo y nos manda a todos al garete. Eso no va a ocurrir. O sea, la inteligencia artificial no es eso. No es que de repente una máquina se ponga a pensar como nosotros, tenga sentimientos y vaya a tomar decisiones malas, ¿no? O sea, yo la verdad no creo en esas historias, pero me hace mucha gracia que, pues al final los medios de comunicación lo han tergiversado, lo han enrollado, ¿no? Y al final, pues bueno, pues recae un poco pues en la película, ¿no? Y pues, pero no os preocupéis, no pasa nada. Esto al final, y el tema de que nos van a quitar los puestos de trabajo es que son, la verdad, son como mitos, ¿no? O sea, al final es como cuando de repente me damos a utilizar teléfonos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahora ya no podemos mandar al chalán a que vaya a pasar un mensaje, ahora tenemos un teléfono. Bueno, pues sí. O con el internet o con todas estas nuevas evoluciones tecnológicas. O sea, que vamos a ver, que al final es un complemento, son herramientas que a los profesionales en el día a día nos va a facilitar las cosas, vamos a lograr ser más eficientes y sobre todo esas actividades, esas tareas más monótonas, más, pues bueno, pues realmente pues lo vamos a poder acelerar, ¿no? Y vamos a tener información pues más precisa, más a la mano, ¿vale? Y para tomar decisiones. Y eso es lo que al final pues ofrece este tipo de tecnologías, ¿no? Yo lo que quería preguntar, y más que para mí, porque ya lo sé, pero igual a lo mejor para el resto del foro, si nos puede explicar, César, un poco el modelo de negocio, ¿no? El IS, en el sentido de, pues claro, os metís en muchos campos y a veces yo me quedo con la pregunta, ¿por qué no sacáis productos al mercado, ¿no? Vale, sí. Tenéis el software atrás, pues crear, ¿no? Utilizar el hardware, crear productos, ¿no? Te entiendo perfectamente y esa es la lucha que tenemos interna dentro del IS, del departamento comercial y sobre todo tenemos un departamento de producto, tenemos un departamento de I+D, desarrollo y tal. Y entonces ya hemos llegado a crecer tanto, sí que es verdad que nosotros nos sentimos muy cómodos siendo desarrolladores. No dejamos de ser ingeniería de software y lo que hacemos son soluciones a medida. Sí que es verdad que tenemos algún producto muy específico, como os comentaba antes, que era el Purchases, ¿no? Que es un programa de mantenimiento, sobre todo de predicción de la demanda, que lo utilizamos, como os he comentado antes, ¿no? Sobre todo pues, para proyectos de estos de turismo, para tema de industria, para gestión de almacenes. Tenemos otro que es un planificador de la producción, que al final lo que hacemos es, en una industria, planificar la producción y lo utilizamos también, mira, ahora me lo han pedido, para un tema de planificador de recursos humanos. ¿Vale? Sobre todo, pues, para ver el número de trabajadores. Ya sabes que ahora, pues, gente que trabaja a 3 horas, trabajo a 5, a media jornada, que tengo reducción laboral por maternidad, que tengo tal. Bueno, pues una empresa bastante grande y al final utilizamos toda esa algoritmia, ese know-how que nosotros tenemos para hacerlo un poco adaptado. Después, en temas de logística y transporte, sí que es verdad que tenemos planificadores de rutas y tarificador de precios, que más o menos, pero lo podemos utilizar, ya os digo, en todas las verticales porque es como un producto muy abierto. Pero sí que es verdad que estamos cada vez más intentando cerrar el círculo y hacer algo muy específico. Pero el problema de hacer algo específico es que al final nuestros clientes nos piden soluciones también un poco específicas. Y cuando tienes un producto cerrado, al final tenerle que decir, bueno, pues es que esto llega hasta aquí, lo que tú me pides no, de lo que tú me pides hacemos el 80% y lo otro te lo tendría que cobrar como un desarrollo aparte, o no lo hacemos, ¿vale? Como hacen muchas empresas. Sí que es verdad que ahí estamos en ese, bueno, pues entre dos tierras. Este es un debe que tenemos y que llevamos hablando en el 2023 y para el 2024 y no sé si seremos capaces de ello. Dentro del departamento comercial, que es al que yo pertenezco, y estamos alrededor de unas 10 personas o así más o menos, 10, 11 personas, estamos muy concienciados con ello y es algo que sale en todas las reuniones trimestrales, pero de momento
El departamento de producto es un poco, bueno, lo tienen todo como muy... El problema que tenemos aquí, Jan, y el resto de los participantes es que, aunque no os lo creáis, tenemos una carga de trabajo brutal, brutal. Tenemos muy bien posicionamiento SEO en redes sociales, en Internet, y entonces cada vez que se hace una búsqueda por inteligencia artificial, algoritmia, analítica de datos, salimos los primeros. Ajá. El boom que ha habido con la inteligencia artificial desde hace un año, ChatGPT y todo esto, nos ha posicionado mucho después pues, en que nos llaman pues, para mucho tipo de estos webinarios, como el que nos ha invitado Raúl, nos invitan a televisiones, a radio, estamos muy metidos en clústeres desde defensa, PERTES navales, automoción, aeroespacial, no sé qué. Bueno, pues tenemos mucha repercusión, y el tema es que estamos en el día a día, embebemos muchos leads y embebemos muchos proyectos que nos dificultan muchas veces el centrarnos y decir, oye, mira, vamos a sacar un producto. Y si viene alguien diciendo que quiere esto, pero con esto mejorado, no, lo siento, yo llego hasta aquí. Pero no somos capaces también, entre otras cosas, porque somos una empresa muy joven. Muy joven me refiero en el sentido de que llevamos 10 años. A día de hoy todavía nos consideran startups en muchos sitios donde nos presentamos a proyectos, sobre todo de concursos, y nos dan premios todavía por startups, que yo digo, hostia, una startup con 100 tíos, de 100 empleados, que llevamos 10 años, bueno, pero... ¿En qué momento dejamos de ser startups, verdad? Esa es la historia. Nos tenemos que quitar esa capa o ese... Entonces es difícil. A mí me gustaría que me dijese... mi director comercial, César, tenemos 5 productos, de aquí no te sales, porque yo digo, esto es o peras o manzanas o tal, y ahí está. Pero de esta forma tenemos que estar siempre, bueno, también es una forma de involucrarnos en muchos proyectos, ¿vale? Y Claro. tú lo sabes, o sea... ¿Habéis escuchado acaba de salir una licitación ahora, escuchando que estáis obviamente también muy metidos en la parte de turismo? Segitur acaba de sacar una licitación ahora para el nuevo desarrollo de la plataforma inteligente de destinos. ¿Estáis enterados de esa iniciativa? Pues yo porque no ahí llevo... hay muchísimo trabajo que hacer, y yo sí que veo que hay mucha cabida para lo vuestro, porque hay temas de inteligencia artificial, hay tema de compartición de datos, y muy volcado hacia esa acumulación o esa centralización de datos de todos los destinos turísticos de España en un punto central, desde el cual tanto a nivel gobierno como empresarios, como los mismos turistas y los ciudadanos de los destinos turísticos pueden acceder a esta información, y además que esa información, lo que comentaba, es información basada en datos de calidad, cruzada con otros parámetros exógenos de otros campos, etcétera, que al final te da una imagen, una fotografía mucho más amplia, ¿no? Y yo creo que eso es un proyecto muy interesante. Nosotros estamos participando con Conetic y un grupo de empresas, un consorcio de empresas pequeñas, en los grupos de trabajo. Claro, estamos hablando, mira, estaba justo viendo ahora lo que acaban de lanzar. Si queréis os paso ahora por el chat. Sí, te lo agradecería un montón. La licitación, pero son 8 millones de euros en esta primera fase. Mira, os lo voy a pasar. Y esto, bueno, pues trae cola, porque yo creo que aquí un año van a salir muchísimos proyectos, iniciativas alrededor del PID, ¿no? De la plataforma inteligente de destinos. Mira, os lo voy a pasar por el chat, por si le queréis echar un ojo, pero creo que es muy interesante y va muy enlazado a todo lo que estáis haciendo desde el punto de vista de esas aplicaciones y esos servicios orientados al turismo, ¿no? Pues esto te voy a decir, yo no llevo el área de turismo dentro o la vertical de turismo, pero sí que es verdad que tenemos un departamento de tenders y de licitaciones que, bueno, pues ellos filtran un poco por capacidades, solución técnica. Y no sé si lo habrán visto. Ahora lo voy a pasar directamente, voy a hablar con el responsable de turismo y voy a hablar con la persona que lleva todo el tema de los tenders y se lo haré llegar. Pero te lo agradezco un montón, Jan, de verdad. No, lo digo y lo comento porque si os interesa, nosotros estamos participando, no llegamos porque es un volumen de negocio muy amplio y estamos viendo de montar un consorcio. Si es algo que a Lisli pueda llegar a interesar, hablamos. Yo ya te digo que en ese sentido, Jan, si quieres montamos un Teams esta semana y lo vemos, o nos acercamos por allí, os acercáis vosotros por aquí y lo hacemos así. Déjame que lo comente, pero sí, todo el tema de ir en UTE o tener que ir en algún tipo de consorcio sin ningún tipo de problema. Sí. Estáis aquí en Madrid, ¿no? Porque yo sé que tú estás ahí en Santander. Yo estoy en Santander, no, en Madrid. En Madrid no tenemos oficina. Tenemos en el País Vasco, tenemos una en Vitoria.
Hasta hace poco teníamos una en Irún, que ya no la tenemos, y tenemos en Barcelona también, la oficina comercial. Pero bueno, yo voy a estar esta semana, yo no sé si te vas a acercar al Logistics a Madrid estos días. No tenía pensado. Yo también ando ahora con el cierre y con muchísima carga de trabajo, entonces, pero sí voy a estar por Donosti la segunda semana de diciembre, seguramente. Vale, pero te quiero decir que me puedo acercar por Madrid un día de estos, o si no, si te vienes la segunda semana de diciembre por aquí, te invitamos a comer y nos vemos. Eso ya como tú lo veas, ¿te parece, Jan? Muy bien. Oye, ¿la presentación la podéis compartir? Sí, ahora se la... Con los compañeros también, pasársela para que le eche un ojo, porque la verdad sí me ha parecido muy interesante, ¿no? Ahora se la paso a Raúl y... bueno, espera, la comparto por aquí. Sí, compártela. Lo que pasa es que esto pesa bastante, ¿eh? No sé si me va a dejar aquí. Jan, me la pasa a mí y te la paso yo por correo, ¿vale? Sí, por favor, la podéis subir. Si pesa mucho, subirla a Dropbox o pesa 180. Sí. Sí, son todos los vídeos embebidos y eso. Sí, claro, es que está todo tal. Porque te la podría pasar en PDF, pero es que en PDF no vais a ver los... Me la pasas tú, yo se la paso a todos los mismos de grupo, ¿vale? Me parece pues de mi parte, muy agradecido por el espacio, por la presentación y bueno, cedo el micrófono a otro, no vaya a ser que me vayan a acusar de póker. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti, Jan. ¿Alguna cosa más, Luis, o alguien más que quiera hablar algo? Francisco, que te veo ahí con cara de resignamiento. Fran, ¿dónde está Fran? No, porque sería igual aparezco como una nota discordante y... ¿Por qué? No, voy a hacer un matiz, ¿eh? Desde el departamento desde donde he trabajado siempre, que es marketing. Y a la pregunta de Raúl, ¿a cuánto está el kilo de datos? ¿Vale? Y engancho con lo que comentabas ahora, John, y demás. La gestión de datos se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo y empresas del mundo de las telecomunicaciones y de la fidelización y se ha hecho. Sí puedo asegurar una cosa. Hemos vendido nuestros datos, los consumidores, muy baratos. Gratis. O sea, darle a Repsol mis datos por un descuento de unos céntimos en la gasolinera es ridículo. Y lo digo que he trabajado en el departamento de fidelización, de una empresa de telecomunicaciones. Pero ten en cuenta... No sé cuánto... Ahora, ¿cuánto vale para una compañía de seguros mis datos? No lo sé. ¿Cuánto vale? Ahora, lo que sé es que los consumidores los hemos vendido durante la historia de la humanidad muy baratos. Tú imagínate los bancos, ¿vale? Las compañías eléctricas que saben el consumo que tienes eléctrico todos los días en tu casa, en qué lo distribuyes, si es en gas, si es en electricidad, si es en agua. Los bancos que saben cuál es tu nómina, en qué te lo gastas, cuándo te lo gastas. Ahora hablamos de lo del euro digital, que bueno, lo que hemos hablado antes, pero... fijaros la cantidad de veces que decían, no te registres en esa página porque te van a... Y tú decías, ¿para qué? ¿Qué me van a coger a mí si yo no tengo nada que ocultar? ¿Vale? Al final... Eso sí, eso en cuanto a los datos que por tu actividad, pero incluso los que hemos vendido a compañías por planes de fidelización, por tarjetas. Toma, mis datos. Joder, a lupa, toma, mis datos por esto. En el cajero. Entonces, no sé muy bien a cuánto está el kilómetro de datos. Y la otra matiz que quería hablar, que además está muy de moda, está muy en boga hoy, ¿no? Y es los OpenIA, el señor inventor de BAS, y Microsoft ha dicho no, que vuelva. Y está habiendo una lucha interna en la empresa entre la fundación que creó OpenIA y los inversores que dicen que el modelo de negocio de la inteligencia artificial, ¿vale? Porque yo puedo, por las retinas de inteligencia artificial, determinar mi grado de diabetes. Pero eso está muy bien para la salud. Pero tiene la otra cara, que es para la aseguradora. Que precisamente el que más necesite un seguro de salud es al que se lo van a negar. Entonces, yo no creo que venga la máquina a apoderarse del planeta Tierra. Lo que me preocupa es quién se apodera de las empresas de inteligencia artificial. Si los inversores que buscan negocio puro y duro, ¿vale? O la parte Fundación OpenIA, que lo que busca es aportar desarrollo a la humanidad. Ese es mi gran debate. No tengo miedo a la máquina, tengo miedo a los que están detrás de la máquina.
Bueno, Sí. aquí, Francisco, nadie da puntadas en hilo. Te quiero decir que cada uno, esta gente de OpenAI, por mucho que lo hagan en abierto, que sea todo pues para ayudar, tal, todos tienen su beneficio. Te quiero decir Sí, que sí, aquí sí. todos, el lado romántico de las cosas ya dejó de existir hace muchos años. Aquí todo es negocio, todos son beneficios y ya habéis visto que el CEO de OpenAI ayer le han destituido y ya le han vuelto Sí, no, otra sí, vez no, es que sería la primera OPA en la historia de la humanidad que a una empresa puntera a nivel mundial se la lleva Microsoft por 0 euros. A los 700 le dice, veniros conmigo. Porque te estaba ofreciendo a los 700 trabajadores de OpenAI, dice, no os preocupéis, han amenazado con irse si no le restituían. Y ha dicho Microsoft, veniros conmigo. Que por cierto, o sea, el accionista mayoritario, hubiese sido la mayor OPA de la historia de la humanidad. A 0 euros. Increíble. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Como decía Jan, en teoría no debe venir Skynet, ¿no? Pero hay una cantidad de torpes y malos, ¿vale? Yo tengo más miedo al torpe, Jan, ¿vale? Sí. Al torpe. El torpe, por esas cosas del destino, joder, pues tiene alrededor unos cuantos listos alrededor que dice, tú tira, aprieta aquí, ¿dónde? ¿Dónde pone no toques? Y ya se jode el invento, ¿sabes? A mí el miedo es el torpe. No sé si vosotros lo veis también, porque el malo nunca muere, pero el torpe es el que se lleva por delante de todo. Y un torpe con herramienta, joder, hostias, es peligroso, ¿eh? Es peligroso. A mí me da miedo esto, lo que dice Fran, ¿no? Que estos movimientos que les vemos muy lejanos realmente pueden estar aplicándose en este momento y no nos damos cuenta hasta que realmente están encima de nosotros, ¿no? No sé. Yo creo que tiene que haber una ética en toda esta historia, ¿no? En mis tiempos la gran duda era, íbamos con chapas de nuclear, no gracias, si la nuclear era buena o era mala, ¿no? Era en mis tiempos, como soy algo mayor que vosotros, nuclear es no gracias. Mi padre trabajaba en Santa María Garoña, así que lo he sufrido. Y la energía nuclear no es ni buena ni mala, es el uso que hagas. Puedes hacer una central nuclear para abaratar la energía o puedes hacer una bomba atómica. Claro, es el uso que hagas de ello, es la persona que está detrás. Ella en sí no es ni buena ni mala, ¿no? Es que la historia se repite continuamente. Creemos que avanzamos muy rápido, pero somos más básicos de lo que nos creemos. Sí, Mucho más. sí lo somos. Pero bueno, con Pero los el mundo miedos, de la inteligencia artificial es increíblemente alucinante. sí lo es. De hecho, ya definirla y ubicarla y acotarla ya es un trabajo que yo te agradezco, César, porque no es, joder, que es una hora de... No. Ya solamente con que cuando estemos todos hablando de inteligencia artificial sepamos acotarla y saber de qué estamos hablando, eso ya es un gran avance Bueno, para la humanidad. a mí me pasa muchas veces, que incluso estando en este mundo, al final dentro de nuestros departamentos, sobre todo en el departamento de I+D, que empieza a descubrir nuevas herramientas, cosas que salen y tal, y cuando tenemos todo este tipo de reuniones de producto, tenemos reuniones simplemente semanales y dice, oye, mira, hemos descubierto que somos capaces de hacer esto si lo integramos con tal, y a mí se me vuela muchas veces la cabeza porque digo, joder, ¿hasta dónde estamos llegando, no? Al final la evolución de este último año o de este último año y medio ha sido exponencial. Sí que es verdad que según los expertos, ¿vale? Dicen que todavía estamos en la prehistoria de todo esto, ¿no? Entonces, no me quiero imaginar cómo puede ser esto que tengamos este mismo webinario dentro de un año, ¿vale? Ya no digo dentro de 5 años, pero que diga Raúl, oye, vamos a hacer otro para hablar de tal. Yo esto se lo cuento muchas veces a mis clientes, ¿no? Que me dicen, bueno, pero es que este producto que compramos, y si sale una tecnología, no os preocupéis que nosotros todo lo que sean actualizaciones, tecnología nueva, todo esto estamos a la última y todo esto lo proporcionamos y lo extrapolamos a vuestros proyectos. Es decir, siempre hay un crecimiento continuo, siempre hay, esa forma de estar en esa punta de lanza de los proyectos, ¿no? Sí, pero bueno, al final esto no deja de ser como, vuelve a ser básico, ya está descrito hace tiempo, vuelve a ser las empresas y las personas, tenemos que, como Alicia en el País de las Maravillas, correr todo lo rápido que podamos para estar siempre en el mismo sitio. Y decir, si sigo sin saber nada de inteligencia artificial, porque por muy rápido que vayamos los que estamos escuchándote, cuando queramos, ya te hemos cogido, la inteligencia artificial está, pues si sigo en el mismo sitio, sigo sin saber nada. Ya, tienes una sensación un poco... Porque ella va evolucionando mucho más rápido de lo que tú vas aprendiendo. Y dices, joder. Pues nada, Fran, habrá que entrenar. Correcto. Ahora, eso hay que estar al día. Y cosas como esta, pues muy interesante. No digo más. Vale.
¿Alguien tiene algo más que decir? ¿De los que no habéis hablado? ¿Estáis ahí? ¿Os habéis ido? ¿Eh? Luis, Salvador, Elena, es el momento. ¿Tenéis alguna idea, alguna pregunta? Dice que su campo, Elena habla que su campo es la agricultura y el mundo rural y creo que de lejos de destruir la digitalización y la inteligencia artificial, bien utilizadas, van a suponer que siga existiendo y sea posible desarrollar y poner el mapa. Eso pensamos nosotros, ¿eh? De hecho, para eso era un poquitito esta historia, para que también que se vea que desde el medio rural, además del urbano, necesitamos utilizar esas herramientas de una forma muy sostenible y necesitamos tener el conocimiento de ellos, ¿no? Nosotros cuando vamos, y seguramente que a Ian le pasa, como le pasa a César, vamos a pequeños ayuntamientos y le vamos contando algo de esto, te miran como las vacas al tren, diciendo, joder, ¿qué me estás contando? Yo, no te estamos contando algo que necesitas, todavía no lo sabes, pero con esto podrías hacer una gestión mucho más eficiente de tu territorio, cosa muy necesaria en estos momentos de lucha contra la despoblación, reto demográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que creo que es necesario que conozca todo el mundo y que luego ya lo aplicaremos o no en función de las necesidades, recursos, oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos parece necesario, muy necesario. Además, como bien ha contado César, esto es muy transversal, con muchos como sectores, pero muy transversales entre sí, porque al final es una plataforma única que hace un poco de pegamento, por así decirlo, del desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo tenemos muy claro y gracias por el comentario que nos has puesto. Luis, tú que sabes mucho de turismo, ¿sabes? ¿Alguna cosita para acabar? No, por ahora nada más. Nada, ¿te ha gustado? ¿Has lo que te ha Sí, contado César? ya conseguí restablecer mi micrófono y Bueno, problema de pues, configuración y todo muy interesante. Gracias, César. vale. Gracias a ti, Luis. Perfecto, pues si no hay nada más que opinar y preguntar a nuestro experto de hoy, solo agradecerte, como sinceramente, lo que has contado y cómo lo has contado, porque yo creo que lo has contado de una forma en la que vamos a dormir esta noche tranquilamente, un poco miedo con el Skynet y compañía, pero que, bueno, nos has abierto un poco los ojos con que la tecnología es necesaria, bien usada, no es necesaria, y luego hay muchos sectores en los que se puede aplicar para mejorar un poco la vida de nuestro día a día, ¿no? Entonces, te agradezco tanto a ti, César, como a Liz esta participación y bueno, pues estamos en contacto y seguimos hablando. Y yo por mi parte, Raúl, y por la parte sobre todo de Liz, agradeceros que nos hayáis invitado hoy a este webinario y encantado. Y que ya sabéis dónde estamos y cualquier cosa nos llamáis. Un placer. Nos Un vemos, placer. César. Gracias Un a saludo, todos. un saludo a Chao, un todos. saludo. Chao, Hasta gracias. luego, buen día. Hasta luego. Buen día. Chao. Hasta luego. Está bien, ¿eh?